resolver sistemas de ecuaciones lineales o ecuaciones simultáneas por el método numérico, que es el mismo método por determinantes o regla de Cramer. Se llama numérico porque no utiliza letras. Pues entonces, al no utilizar letras no es algebraico. Solamente se utilizan los coeficientes de las ecuaciones del sistema que estemos considerando. Pero primero vamos a aclarar qué es un determinante. Un determinante es un arreglo de números encerrados entre dos barras verticales. Por ejemplo, si yo tengo 7, 3, menos 4, 6, esto es un determinante. Es un determinante 2 por 2 porque son dos filas, una y dos filas, dos columnas, una y dos columnas. Generalmente utilizamos o bautizamos o nos referimos a cada término, cada posición por su ubicación en cuanto a filas y columnas. Entonces, esta sería la primera fila, esta sería la segunda fila, esta sería la primera columna y esta sería la segunda columna. Entonces, para referirnos al número 7, vemos que está ubicado en la primera fila y la primera columna, es decir, que el 7 en este determinante, vamos a repasarlo acá con variables, el 7, esto para más adelante cuando nos vamos a referir a cada uno su posición dentro del determinante, el 7 estaría en la posición A, sería el término A1, 1, ¿sí? Estos dos subíndices nos quiere decir que el 7 está en la fila 1, columna 1. Entonces el 3 sería el A1, 2. Está en la fila 1 y columna 2. Entonces, de este subíndice doble, el primer número se refiere a la fila y el segundo a la columna. Entonces, el menos 4 está en la posición A2, 1 y el 6 es el A2, 2. Si fuera un determinante más grande, supongamos que tenemos un determinante más grande, tendríamos A1, 1, A1, 2, A1, 3, A2, 1, A2, 2, A2, 3, A3, 1, A3, 2 y A3, 3. Este es un determinante 3 por 3 porque tenemos 3 filas y 3 columnas, como el que tenemos en nuestra guía, sería este con números. Si tenemos aquí 7, 2, menos 5, 4, menos 6, 1, 2, 0, 8. Vemos que el menos 6 está en la posición 2, 2, el menos 5 está en la posición 1, 3, el 2 está en la posición 3, 1 y así sucesivamente podemos armar más determinantes y esa es la nomenclatura que se utiliza para nombrarlo, ¿sí? Entonces es un arreglo que está constituido por filas y columnas, es un arreglo de números y está encerrado entre dos barras y ese es un determinante. Entonces
Cuando un determinante tiene el mismo número de filas y el mismo número de columnas, se trata de un determinante cuadrado, como los que hemos visto. Si un arreglo de este tipo tiene dos renglones y dos columnas, entonces, como vemos, es un determinado cuadrado y eso indica el orden, ¿sí? El de 2 por 2 es de segundo orden, el de 3 por 3 es de tercer orden y así sucesivamente. También es importante identificar en un determinante la diagonal principal y la diagonal secundaria. La diagonal principal es la línea de números de la esquina superior izquierda a la esquina inferior derecha. O sea, esta es la diagonal principal. Y la diagonal secundaria es la que va de la esquina superior derecha a la esquina inferior izquierda. O sea, esta es la diagonal secundaria. Eso es importante. Y en los otros determinantes que vimos, vamos a mirar aquí el determinante de los que vimos acá. Entonces, la diagonal principal es esta, del 7 y el 6, y la diagonal secundaria es del 3 y menos 4. Esta es la diagonal principal y esta es la diagonal secundaria. Todos los determinantes, al evaluarlos, producen un número. Entonces, para evaluar determinantes tenemos en cuenta la diagonal principal y la diagonal secundaria. Ejemplo, si vamos a evaluar un determinante de orden 2 por 2 y sus términos, tenemos A, B, C y D. Al evaluarlo, multiplicamos los números de la diagonal principal y a eso le restamos la multiplicación de los números de la diagonal secundaria. O sea que nuestro determinante sería igual a A por D menos B por C. El número que resulte ahí es el número de evaluar el determinante. Y vamos a hacer un ejemplo. Vamos a evaluar el siguiente determinante. Si tenemos este determinante, al evaluarlo, esto va a ser igual a 8 por 3, 24, más 6 por 2 da 12. Esto nos da 36. ¿Qué hicimos? Multiplicamos 8 por 3, es decir, los números de la diagonal principal. A eso le debemos restar los números de la diagonal secundaria, pero como vemos que menos 6 por 2 daría menos, dos signos menos da más, se convierte. Entonces por eso nos queda 24 más 12 nos da 36 y este es el resultado de evaluar este determinante. Y miremos otro ejemplo. Vamos a evaluar el siguiente determinante. Tenemos menos 7, 4, menos 3 y 2. Lo vamos a evaluar. Eso es igual a menos 7 por 2 da menos 14. Más 4 por 3 es 12. Eso es igual a menos 2. Hemos evaluado ese determinante. Ahora vamos a mirar cómo utilizamos determinantes para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, un sistema de ecuaciones lineales está compuesto por dos ecuaciones. Tenemos ecuación 1, ecuación 2. Este es nuestro sistema. Y es de esta forma. La A1x más B1y igual a C1. Eso es para indicar que esta es la primera ecuación. La segunda sería A2x más B2y. Recuerden que los subíndices que estamos viendo ahí
1 es porque es la primera ecuación y este 2 corresponde a los de la segunda ecuación en esta nomenclatura. Y en este caso, esta será igual entonces a C sub 2 porque corresponde a la segunda ecuación. Bueno, ahora para utilizar la regla de Cramer, lo que tenemos que hacer es encontrar tres determinantes. El primer determinante lo vamos a llamar D y lo vamos a formar con los coeficientes de las incógnitas, es decir, D va a estar formados por A1, B1, A2 y B2. Calculamos ese determinante y ese lo vamos a llamar D. Luego vamos a encontrar otro determinante que lo vamos a llamar D sub X, en el cual vamos a sustituir los coeficientes de X por los términos independientes C1 y C2. Es decir, que aquí donde está A1 y A2, los vamos a borrar aquí. Y allí van a ir C1 y C2 para calcular dx. Luego vamos a hallar un tercer determinante que lo vamos a llamar dy, d sub y. Entonces quitemos la x y el que sigue lo vamos a llamar d sub y, que corresponde a la incógnita y en este caso lo que vamos es a cambiar los coeficientes de y, es decir que aquí vuelve a estar A1 y A2 y vamos a cambiar los coeficientes de la incógnita y en ambas ecuaciones. Se va a cambiar por C1 y C2 y C2. Listo. Y los calculamos. Entonces, con eso vamos a resolver la ecuación. Entonces, D nos va a dar, el determinante D nos va a dar un valor. El determinante D sub X nos va a dar otro valor y el determinante D sub Y nos va a dar otro valor. Y procedemos entonces a calcular la solución del sistema de la siguiente manera. Entonces, la coordenada X va a ser igual a D sub X sobre D. Y la coordenada Y va a ser igual a D sub Y sobre D. Y listo. Así habremos solucionado el sistema y vamos a comprobarlo con un ejemplo. Sea el sistema 3x más 5y igual a 7 y 4x menos y igual a menos 6. Lo primero que hacemos es, para solucionarlos, es encontrar el determinante de los coeficientes, que es igual a, aquí ponemos 3, 4, 5, menos 1, y esto es igual a 3 por 1 da menos 3, menos 20, y eso es igual a menos 23. Luego hallamos dx, que es igual a 7 menos 6, 5 menos 1, y eso es igual a 7 por 1 da menos 7 más 30, que eso es igual a 23. Y luego hallamos dy, que será igual a, aquí tenemos 3, acá tenemos 4, acá tenemos 7 y aquí tenemos menos 6
y eso nos da menos 18 menos 28, eso nos da menos 46. Entonces ya tenemos D de X y de Y. Entonces ya podemos tranquilamente calcular la X, que es igual a de X sobre D, que eso es igual a 23 sobre menos 23. Y eso nos da menos 1. Y la Y nos da de Y sobre D, que eso es igual a menos 46 sobre menos 23, y eso nos da 2. Entonces la solución de este sistema es el punto menos 1,2, y hemos resuelto por Cramer este sistema de ecuaciones lineales. Entonces, como siempre, vamos a hacer un pare aquí y a revisar paso a paso todo lo que hemos hecho o actuado hasta el momento. Primero teníamos un sistema de ecuaciones que ya conocemos. Para utilizar la regla de Cramer, primero encontramos el determinante de los coeficientes, es decir, D, que es igual a un determinante en el cual vamos a poner los coeficientes de las incógnitas. Este 3 que estamos poniendo acá lo estamos sacando de aquí. Este 3 es este 3. Este 4 es este 4 que está acá. Este 5 es este 5 que está acá, es este mismo. Y este menos 1 corresponde al coeficiente de la Y, que como no se escribe, ahí hay un 1. Entonces esto es menos 1. Entonces ese determinante es con los términos, los coeficientes de las incógnitas, y obtenemos un resultado que nos dio menos 23. ¿Sí? Que es el resultado que tenemos acá. Luego hallamos los determinantes de X y de Y sustituyendo en este determinante inicial las columnas que correspondan a las variables X y Y por los términos independientes, es decir, los que están después del igual en cada caso. Es decir, para dx, en este determinante de acá, cambiamos el 3 y el 4 por 7 y menos 6. Y para dy cambiamos el 5 y el menos 1 por 7 y menos 6. Y ya lo demás es operaciones matemáticas. Aplicamos la fórmula y encontramos la solución del ejercicio. Es importante tener en cuenta las siguientes precisiones. Cuando el determinante d, es decir, este determinante, nos da igual a 0, no se puede resolver el sistema por este método porque la división por 0 no existe. Entonces, en ese caso no podemos resolverla por aquí. Tenemos que buscar alguno de los otros métodos que ya conocemos. O también podemos, si ese determinante nos da 0, podemos evaluar de X y de Y para determinar si el sistema es dependiente o es inconsistente. Entonces, en el caso de que D sea igual a 0, evaluamos de X y de Y. Y si al evaluar de X y de Y resulta que de X es igual a 0 y de Y es igual a 0, entonces decimos que el sistema tiene un conjunto infinito de soluciones y decimos que es dependiente. Pero si de X o de Y no son 0, el sistema no tiene soluciones y decimos que es inconsistente. Cuando D sea diferente de 0, entonces se dice que el sistema de ecuaciones es consistente.